vamos a ir completando los puntos. Si quieren, lo que podemos hacer es que utilicen el micrófono para poder ir contestando, así me es más fácil a mí para no estar leyendo el chat, a no ser que sea alguna pregunta o alguno no se anime a hacerlo de forma verbal. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros tenemos el primer punto. Tenemos un dibujo, un modelo, donde dice que el lecho capilar, como sistema, incluye diversos vasos de diámetro menor a 101 micras. Voy a apagar, perdón, mi video para que no tenga problemas con internet. Que reciben en conjunto el nombre de unidad microcirculatoria que ustedes ya lo vienen estudiando desde histología. Entonces, ¿qué se les pide? Que analicen este modelo y señalen las estructuras que lo componen y la dirección del flujo de sangre que corre en estos vasos. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, esta flecha, ¿sí? ¿A qué estructura corresponde? ¿Alguien me puede decir? Esta flechita, ¿sí? ¿Qué estructura piensan que es? ¿Un capilar? A ver. ¿Puede ser que sea una metarteriola? Una arteriola. A ver, ¿por qué sería una metarteriola? ¿Por qué pensás que es una metarteriola? Y no, igual, onda, lo pensé más que nada porque tenés a la arteriola y de que, bueno, justamente antes de que se formen, digamos, los capilares reales, no sé si se decían así, o verdaderos, va a haber siempre una metarteriola previa que, bueno, va a preceder, digamos, al capilar. Bien, pero ¿qué características tiene? O sea, ¿por qué se le llama metarteriola? Porque tiene la capa, digamos, muscular es inconstante, no sé si se le dice así, pero tiene como, bueno, menos músculo que una arteriola en sí. Tiene un diámetro menor. ¿Cómo? Tiene un diámetro menor a la arteriola. Bien. Y en este caso, entonces, esta flechita de acá, ¿qué sería? ¿Puede ser que la meta arterial esté abajo porque se está saltando el lecho capilar? No te escucho bien, porque ¿es muy bajito el micrófono o estás muy lejos? ¿Por ahí? Ahí, ahora te escucho mejor. Puede ser de que la meta arteriola sea la estructura vascular que está bien inferior porque se puede reconocer que se está saltando el lecho capilar. ¿Esta que estoy señalando yo? Más abajo. ¿Vos? Más ¿Esta? abajo. Más abajo. Más abajo. ¿Esta? Más abajo. Esa. ¿Esta es una metarteriola? Esa. Profe, ¿puede ser que esa que se está refiriendo el compañero no es una comunicación arteriovenosa en realidad? A ver, esperen. Vamos a ubicarnos, ¿sí? Porque estamos saltando, ¿sí? Yo lo que quiero es que sigamos un orden para ir analizando cuáles son las estructuras que componen esta microcirculación, ¿sí? Yo les pedía que me dijeran qué es esta flecha que está señalando, qué tipo de estructura es o cómo se llama la estructura. Puede llegar a ser una metarteriola, porque una metarteriola comunica a veces, no está siempre, pero una arteriola con los capilares para poder hacer el flujo sanguíneo hacia las vénulas después. Bien, puede ser. Y en el caso de este vaso que está acá, ¿sí? ¿Qué características tiene que no tiene el resto? No aporta nutrición. O sea, ¿Cómo se llamaría esta estructura? Shun.
Bien, ahí es el Shun, ¿sí? Shun o anastomosis arteriovenosa, es decir, que pasa directamente la sangre desde la arteriola, hacia la vénula, sin tener capilares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bien, y estas flechitas que tenemos acá, estos 3 flechas que están señalando estas estructuras, que no están en todos lados, ¿no? Los esfínteres Pinterest. precapilares. Bien, son los esfínteres precapilares, exacto. Y esta flecha de acá, que son, o sea, son 2 flechitas que me marcan acá, que también podrían ser estas, ¿no? ¿Qué son? Los capilares. Son los capilares, muy bien. ¿Y esta flecha? ¿Qué vendría a ser? La vénula. Vénula. La vénula, muy bien. Entonces, ¿esta qué podría ser? Si esta es la vénula, ¿esta qué podría ser? Esta flecha. La arteriola. La arteriola, muy bien. Y entonces esta flecha sería la metaarteriola, que es la que ustedes me comentaban hace un ratito. ¿Sí? Profe, ¿puede marcar otra vez la meta arteriola que se le trabó Bien, el ahora video? no se preocupen, que ahora va a salir todo el... Bien. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la metaarteriola. Acá tenemos la arteriola, los capilares, la vénula y luego la vena. Ahora, ¿cuál es la dirección del flujo? Es decir, el flujo de sangre que le llega a esta microcirculación, ¿cuál sería la dirección que tiene? Es decir, cómo llega y cómo sale. La flechita, ¿cómo sería? Va a ir desde la arteriola por los capilares hasta la vénula. Bien, O sea, pero arteriola, metaarteriola. bien, y entonces acá, ¿qué es? ¿La flecha sería hacia arriba o hacia abajo? La dirección del flujo. En la vénula hacia arriba. Bien, ¿y en la arteriola o en la arteria? Hacia Hacia abajo. Muy bien, entonces el flujo viene desde arriba, ¿sí? Hacia abajo, se entra dentro de los capilares, sale por la vénula y asciende. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Nosotros hasta ahora, en realidad, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos visto esta unidad microcirculatoria, pero ¿qué le falta a esta unidad microcirculatoria? ¿De qué otro componente le haría falta? Ustedes que lo han visto en esto. Los linfáticos. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Los linfáticos. El linfático, muy bien. ¿Sí? Que, bueno, lo podríamos dibujar acá como un dedito, ¿sí? Porque acá es donde se va a generar, ¿no?, el intercambio de sustancias y de desechos. Lo que es los capilares linfáticos, después lo van a ver el jueves con otro práctico. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esta unidad microcirculatoria, ¿sí?, no es siempre de esta manera, dependiendo del el lugar donde esté, por ejemplo, el músculo, intestino, riñón, no poseen metaarteriolas ni esfínteres, ¿sí? Y en la piel es donde se pueden encontrar los arteriovenosos o anastomosis arteriovenosa. Pero bueno, nosotros normalmente utilizamos como modelo, ¿sí?, la unidad microcirculatoria mesentérica, que es la más completa, vendría a ser. Pero bueno, hay excepciones, como les acabo de comentar. Bueno, vamos a pasar al segundo, a la segunda diapositiva. Entonces, como les comentaba, nosotros ahora, hasta hace poco, en los prácticos anteriores, lo que estábamos viendo que era
la relación o el intercambio que había entre el líquido intersticial, ¿sí?, y las células, donde acá lo que habíamos visto era la membrana celular. Y ahora vamos a incorporar otro compartimento que es del LEC, que es el intravascular, que está separado del intersticial por la pared capilar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es el intercambio que hay de sustancias, de electrolitos, de agua, entre este compartimento que es el intravascular y este que es el intersticial. Ambos conforman el líquido extracelular. Entonces nosotros ya vimos en los prácticos anteriores los distintos transportes que hay en la membrana celular. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? En el capilar, que los procesos que se van a producir es difusión, transitosis y filtración. Los más importantes en realidad son difusión y filtración. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces, ahora nosotros vamos al segundo punto, en el cual dice que, ¿qué es lo que vamos a ver acá nosotros? Dice que el estudio, espérenme que no se me ve. ¿Alguien me puede leer la primera parte? Porque no me sale acá en mi... El estudio de los factores. Ah, no, acá lo corrí, esperen, no, me pasa que yo... Disculpen, pero es porque tengo justo una barra arriba que me tapa todo. Ahí ya la saqué. Bueno, el segundo punto dice, el estudio de los factores que determinan el funcionamiento del lecho capilar como sitio de intercambio de nutrientes entre el líquido intravascular y el intersticial, que es el que le comenté hace un ratito, se basa en su capacidad de transportar sustancias a través de la barrera física endotelial. Entonces, los principios físico-químicos del transporte a través de la membrana se pueden aplicar al endotelio de intercambio. Por lo tanto, los solutos que pasan sin dificultad la barrera capilar, es decir, pequeñas moléculas liposolubles o iones, lo hacen por difusión simple o en forma pasiva por canales y alcanzan el equilibrio químico prácticamente en el inicio del polo arterial. Y a ese intercambio se le llama intercambio limitado por el flujo. ¿Sí? Por ejemplo, para el dióxido de carbono, el oxígeno, el sodio, la urea. Y el incremento en el flujo supondrá un incremento en el intercambio. Y lo podemos calcular con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es M? ¿Alguien me puede decir qué es M? Movimiento del Movimiento soluto. del soluto. Bien. ¿Y Q? El flujo sanguíneo. Ojo. El flujo, sanguíneo. muy bien. ¿Y esta diferencia qué es? Las concentraciones de dicho soluto en el polo arterial y en el venoso. Bien, es la diferencia, bien. La arteriovenosa de ese soluto. Pero bien, eso es solamente aplicable, esta fórmula, para aquellos que son, que están limitados por el flujo, ¿sí? El intercambio. Ahora, cuando las moléculas, además de depender de factores que rigen su difusión, como la permeabilidad del capilar para la molécula, se denominan intercambio limitado por la difusión. Y acá aparece esta fórmula, que es cada uno de estos letras. M, ¿qué es? El movimiento del Movimiento soluto. del soluto. De soluto, muy bien. La P, La permeabilidad. Permeabilidad del soluto. Permeabilidad la del S, soluto. bien. La S, El área de la superficie capilar. y esta diferencia, La de concentración. la diferencia de concentración, ¿sí? Entonces,
Estos factores, ¿sí?, que intervienen en el intercambio capilar van a estar representados por la ecuación de Fick, según esta ecuación. Esta es la ecuación de Fick, que es lo que me dice qué es cada uno de estos letras. M, ¿qué sería? Movimiento del soluto. Bien, la D. Coeficiente de difusión. ¿Y con qué está relacionado el coeficiente de difusión? O sea, para cada soluto, ¿no? Cada Con el soluto peso tiene del su soluto. coeficiente. Con el peso del soluto. Bien, con el peso y también la temperatura. Bien. La A mayúscula. El área de superficie del capilar. O el espesor de la membrana. Bien, sobre el espesor, dividiendo. No es por el espesor, es dividiendo. Y esto sería... la diferencia de concentración para el soluto. Bien. Entonces ahora, para poder ubicarnos... ¿sí? Profe, en la guía del TP tengo que el espesor de la membrana está en otra parte de la ecuación. No importa, porque al estar dividido, lo puedes poner, como esto es una multiplicación, ¿sí? Esto es una multiplicación, cualquier número o cualquier factor lo puedes dividir en cualquier lugar. ¿Se entiende? Okay. Si fuese una suma, sí, o una resta, ahí cambiaría. Pero al estar dividiendo, puedes dividir cualquiera de estos componentes. Bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora nos vamos a ubicar, ¿sí? Porque, bueno, el estar hablando de que hay diferencia de concentración, que hay permeabilidad, que hay espesor, que hay área, nos tenemos que ubicar de dónde hacia dónde va a difundir un soluto X. Entonces, nosotros teníamos la arteriola, la vénula y el capilar, que es aquí donde se va a producir el intercambio de sustancias, pero para que se produzca este intercambio de sustancias, miren todo el caminito que tiene que hacer esa sustancia. Es decir, atravesar el glicocálix, que ustedes ya vieron algo con los ayudantes alumnos, atravesar la célula endotelial, llegar al intersticio y luego llegar a la célula, que vendría a ser el punto final. Entonces, en este caso, C1 y C2, ¿a qué se refiere? A la concentración del lado del intravascular, ¿sí?, con respecto al intersticial. ¿Sí? Luego, el área, ¿a qué se va a referir? ¿Qué piensan que es el área de intercambio? El área de superficie capilar. ¿Qué piensan que es? ¿No es el área del capilar que se ve afectada en el intercambio? Es toda esta área, exacto, toda esta área. ¿Sí? Y la E, que recién decían que era el espesor de la membrana, en realidad es todo esto, tiene que atravesar el glicocálix, el endotelio, exacto, pero además también el glicocálix, ¿sí? Exacto, el C2 sería en la parte del intersticio, pero también en realidad es más en la célula, ¿sí? Esa es la diferencia. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del oxígeno, nosotros tenemos bastante concentración de oxígeno en el capilar, entonces por diferencia de concentración va a poder difundir hacia la célula. Es decir, que va de mayor concentración a menor concentración. Todo lo contrario pasaría con el dióxido de carbono. Nosotros, por el metabolismo celular, tenemos mucha cantidad de dióxido de carbono, entonces, por diferencia de concentración, hace el camino opuesto al del oxígeno. Difunde de manera inversa. Entonces, ubicándonos en esto, nosotros podemos, en realidad, calcular, ¿sí?,
qué es lo que pasa con alguna sustancia si modificamos alguno de estas variables. Entonces, acuérdense que solamente esta ecuación se aplica a solutos neutros, no a aquellos que tengan carga. Entonces, tenemos un problema acá, que dice que si tenemos una partícula neutra X con una concentración C1 igual a 40, de un lado de la membrana, con un área determinada como A, un espesor determinado como E, yo les puse E porque sale como D, para no confundirlos con la fórmula, ¿sí? Si acá tenemos E, vamos a llamarlo E. Y una concentración del otro lado de la membrana, C2 igual a 20. Y se desea estudiar el efecto de la duplicación simultánea de C1, el área y el espesor sobre el flujo, es decir, ¿qué pasa con ese flujo? No se puede determinar, se afecta, se duplica, se triplica o se incrementa el flujo 10 veces. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo les dio a ustedes este cálculo? Si duplicaron todas estas variables. Neutros nada más. Porque si no, si tuviese carga ya estaríamos hablando de otro tipo de solutos, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede decir cuando reemplazó la duplicación? O sea, es decir, al duplicar simultáneamente C1, el área y el espesor, ¿qué sucedía? ¿Qué valor? Se triplica el flujo. Bien, pero quiero saber cómo lo hiciste. ¿Cómo te quedó C1 si lo duplicaste? En 80. Bien. ¿El área? En 2A. Y el Bien. espesor en 2E. Bien. Y entonces, ¿cómo resolviste la ecuación? Hice un sistema de ecuaciones ocupando la misma fórmula que está ahí y despejando el D, que sería la difusión, el coeficiente de difusión que permaneció constante, y hice otro sistema de ecuación reemplazando el D de ahí. ¿El D? Sí. ¿Y para qué lo reemplazaste? Para ver cuántas veces en M2, que sería el nuevo resultado que yo estaba buscando, qué valor sería de M1. Está bien. Bueno. ¿Y cuánto te dio? ¿Cómo supiste que se triplicó el flujo? Ok. Si estableciera una nueva fórmula para ver cómo quedan los resultados, me quedaba M2 sería igual a D por 2A por 2 por 40 menos 20 y dividido en 2D, porque yo ocupé la fórmula que estaba más arriba. Está bien. Entonces, eso me quedaría 80 menos 20 dividido en 2D, que sería el valor que podría resolver, porque los otros datos quedaban iguales. Entonces M2 me daba igual a D por 2A por, si resuelvo esos números, sería 80 menos 20 dividido en 2, que me daría 30, y entonces me quedaría 30 dividido en D. Entonces, ese M2, que era D por 2A por 30 dividido en D, tenía un dato que se repetía en la misma fórmula que está escrita ahí en la pantalla. Sí. Entonces, como ese mismo valor se repetía, lo
la resolví y reemplacé ese valor en este M2 que estaba tratando de sacar. Entonces, Bueno, un trabajito te ha llevado bastante a hacerlo. Y bueno, ¿y hay alguien que lo haya hecho distinto? Yo, profe, en realidad es básicamente lo mismo que dijo la compañera, pero lo que hice fue hacer duplicar A y E al igual que C1, entonces me quedó la fórmula M es igual a 2 por 2 por A dividido 2C por 2 por 40 menos 20. Después eliminé el 2 de la A y de la E porque se eliminan consecuentemente. Y entonces me quedó que M es igual a D por A sobre E por 60. Entonces es una triplicación del flujo. Bien. Bueno, ese es el caminito en realidad más corto, ¿sí? Porque bueno, la compañera hizo un traspaso o sea, cambió y reemplazó para despejar y después volvió. Bueno, en realidad lo más fácil es lo que acaba de hacer la compañera, ¿sí? Que es duplicar, es esto, o sea, estos dos, este 2 con este 2 se simplifican, y acá te queda 80 menos 20. Entonces, este 80 menos 20, este resultado, lo comparo con este resultado y veo si se duplicó o se triplicó. Entonces, bueno, en realidad se triplicó, porque me dio, en este lado, ¿cuánto les dio acá? 60. Sí. Bien. ¿Y en este? ¿Cuánto le había dado? Hola, sí. 20. ¿Sí? Bien, 20. Entonces, bueno, si multiplico 20 por 3, me da 60. ¿Sí? Acá dice, ¿cómo sabes que lo multiplicas por 2? Sí, no entendí. No entiendo la pregunta. Profe, ¿lo puede explicar? O sea que trabajamos. Bueno, a ver, acá dice que hay que hacer una duplicación simultánea de la concentración 1, del área y del espesor. ¿Sí? En este caso yo no tengo, tengo esta fórmula, la fórmula de Fick, que me decía que C1 me da el coeficiente difuso por el área dividido el espesor por la diferencia entre concentración 1 menos concentración 2. Yo tengo mis datos, los conozco. C1 vale 40, según el problema, y C2 vale 20. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces me dice que vamos a duplicar el área, el espesor y C1. Si yo lo duplico, ¿qué le tengo que poner? 2 por A dividido 2 por E, porque estoy duplicando el área, estoy duplicando el espesor, y al duplicar C1, ¿cuánto es 40 por 2? 80. ¿Sí? Entonces, esto como es una división, se puede simplificar este valor porque es igual a este valor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, 40 menos 20 es 20. Y 80 menos 20, ¿cuánto es? 60. Entonces, por un lado el flujo me dio 20 y en este caso me dio 60. Por lo tanto, ¿qué pasó? Cuando yo dupliqué simultáneamente C1, el área y el espesor. ¿Qué pasó con el flujo? ¿Se triplicó? ¿Me siguieron? Y acá, Dilman, cuando hablamos de, yo lo expliqué hace un ratito, perdón. A ver, esperen un minutito que voy a tomar agua.
Acá un compañero pregunta de que por qué si en la guía sale que C1 menos C2 dividido E. Es lo mismo, chicos, porque estamos hablando de, esta ecuación es una multiplicación, se multiplican, ¿sí?, las distintas variables. Entonces, es lo mismo, esta E que está dividiendo puede estar dividiendo acá, dividiendo acá, o dividiendo acá, porque es una multiplicación. ¿Se entiende? Totalmente distinto sería si yo acá tuviese una suma, ¿sí? Entonces, ahí sí importa si el espesor va a dividir esto o va a dividir el otro, las otras variables. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces, esto es para que ustedes vean cómo, ¿sí?, si yo modifico alguna de estas variables, cómo se va a modificar el flujo. Porque en realidad ustedes tienen que ver que el flujo, según esta ecuación, va a ser directamente proporcional a ¿qué cosa? El flujo de un soluto. Al área Si y yo a las miro esta diferencias de ecuación, concentraciones. ¿cómo? Al área y a las diferencias de concentraciones. Directamente proporcional a la diferencia de concentraciones que hay de un lado y de otro de la membrana, muy bien. Al área, ¿y a quién más? ¿Y a quién más tengo acá? El coeficiente de difusión. Bien, al coeficiente de difusión. Pero va a ser inversamente proporcional ¿a qué? Ese flujo. ¿Al espesor? Al espesor. Entonces, esto es muy importante porque a mayor espesor, es decir, a mayor distancia que tenga que recorrer esa sustancia, menor flujo. ¿Sí? Entonces, mientras más chiquita sea esa distancia, mayor flujo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí hablábamos de intercambio de sustancias, ¿no? Y ahora vamos a hablar del intercambio de agua, es decir, del paso de agua por este capilar. Entonces, dice que para el caso del agua y algunos iones asociados a su movimiento en masa, el pasaje a través del capilar es por canales, principalmente acuaporina, o paracelular, y depende principalmente de un sistema presurizado. La dirección y magnitud del movimiento de líquido a través del capilar es la resultante de un juego de presiones establecido a ambos lados del mismo, principalmente entre la presión hidrostática capilar, la presión oncótica de las proteínas plasmáticas y la presión hidrostática intersticial. Entonces, la dinámica que se establece entre estas fuerzas viene definida por la ecuación del intercambio capilar o de las fuerzas de Starling-Lambda, mediante esta fórmula. Otra fórmula más. Entonces, les dice que la magnitud y dirección del flujo de líquido va a estar gobernada por la diferencia entre las fuerzas que tienden a movilizar el líquido hacia afuera del capilar y las que tienden a hacerlo hacia adentro. Y ahora vamos a tener que identificarlas, estas fuerzas, en esta fórmula. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que tienden a movilizar el líquido hacia afuera del capilar? La presión hidrostática. ¿Pero cuál? Porque acá tenemos... La capilar. El capilar. Bueno, vamos a ubicarnos, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es presión hidrostática capilar, ¿sí? Esto es presión hidrostática en el intersticio, presión oncótica en el capilar, presión oncótica en el intersticio, ¿sí? El KF, ¿qué vendría a ser?
Coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración, muy bien. ¿Y el R? Coeficiente de reflexión. Muy bien. Nosotros normalmente ahora lo vamos a considerar como 1. Lo vamos a despreciar. Entonces, la presión hidrostática del capilar, ¿qué va a favorecer? ¿La salida del agua del capilar o la entrada? La salida. Muy bien, la salida. ¿La presión hidrostática del intersticio? También la salida. No, perdón, la entrada. A ver. La entrada de agua hacia el capilar. Hacia el capilar, bien. ¿La oncótica del capilar? La oncótica del capilar. Hacia adentro del capilar. Bien. ¿Y la oncótica del intersticio? Hacia afuera del capilar. Bien. Filtración. Entonces, lo que nosotros acá podemos ver es que acá están, en realidad, las fórmulas las van a encontrar en distintos libros de distintas maneras organizadas. Es decir, podemos poner presiones hidrostáticas por un lado, que vamos a restarle las presiones oncóticas por otro lado. O podemos hacer de poner las presiones que me van a favorecer la salida de agua del capilar menos las presiones que me van a favorecer la entrada de agua, ¿no? Entonces van a poder encontrar esta fórmula de distintas maneras expresadas. ¿Estamos? Eso, lo importante es que ustedes sepan qué hace cada una de estas presiones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saberlo? Para saber a dónde se dirige el flujo. Bien, exacto. Entonces acá yo les puse un dibujito, como para que se ubiquen. Entonces hablamos de que la presión hidroestática del capilar, la flecha me indica que favorece la salida de agua del capilar hacia el intersticio, ¿sí? Y la presión oncótica del intersticio también me va a favorecer la salida de agua del capilar hacia el intersticio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la presión oncótica la presión oncótica sanguínea y la presión hidroestática del intersticio lo que hacen es tender a que el agua entre al capilar, es decir, que pase del intersticio hacia el capilar. ¿Me siguió? ¿O están perdidos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer que en este caso dice que un cálculo simplificado es lo que yo les decía, ¿sí? Es decir, poner aquellas presiones que nos favorecen la salida de agua del capilar hacia el intersticio y aquellas que se oponen a la salida. Entonces, bueno, acá nosotros nos tenemos que ubicar de que acá tenemos los capilares, las células y el intersticio. Entonces va a haber un intercambio de sustancias y también de agua, dependiendo en este caso de agua, por las presiones que tenemos acá en esta forma. Entonces lo que pide el práctico es que aplicando esta ecuación, vamos a calcular, ¿sí? ¿Qué pasa en el extremo venoso y qué pasa en el extremo arterial? Es decir, si va a haber salida de agua del capilar al intersticio o todo lo contrario. Entonces, acá les dice y les da los valores de cada una de las presiones, que tenemos en esta fórmula. Bien, entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas. Dice, ¿qué procesos se dan a lo largo del capilar técnico que las presiones del extremo arterial son distintas del extremo venoso? ¿Sí? Porque ustedes ven acá, la presión hidroestática en el extremo arterial es de 35, pero en el extremo venoso es de 15. ¿Qué pasó con esa presión? Disminuyó. Disminuyó, muy bien. ¿Y eso a qué se debe?
¿Por qué disminuye? A medida que yo me voy acercando al extremo venoso. Porque no está No te escucho. Porque difundió agua hacia el intersticio. Bien, porque pasó agua, ¿no? Fue entrando agua, ¿no? Y eso hizo que disminuyera la presión hidrostática. Bien. Ahora, la presión oncótica, ¿no? ¿Qué valor tiene? Tanto en el extremo arterial como en el venoso. ¿3 milímetros de mercurio? No. Acá, la presión oncótica, plasmática, Tiene en los el mismos intravascular. valores. 25 ¿Cómo? milímetros de 25, mercurio. que tiene los mismos valores. 25. En los mismos valores. ¿Ah? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué no disminuyó? ¿Por qué no aumentó? Se mantuvo constante. Porque la concentración de proteínas se mantiene constante. Bien, ¿y qué cosa más? O sea, ¿por qué se mantienen constantes? Porque las proteínas no difunden a través de... Muy bien, exacto. A no ser que se modifique la permeabilidad, ¿no? del endotelio y empiecen a pasar. Muy bien. Bien. Y luego tenemos que la presión oncótica intersticial, que ahí sí, el compañero dijo que era de 3, es igual que, o sea, en el extremo arterial y en el venoso, es igual. Ahora, ¿por qué es tan baja con respecto a la de la presión oncótica intravascular? ¿Por las proteínas plasmáticas que no están en el intersticio? ¿O? Bien, tenemos muy poca cantidad de proteínas en el intersticio. Muy bien. Bueno, entonces, dice, con los valores, o sea, con todos estos valores que nos acaban de dar, tenemos que calcular, ¿sí?, el QF del extremo arterial y del extremo venoso. Y vamos a decir que K y R van a ser igual a 1. Entonces, ¿qué valores le dieron cuando reemplazaron todos los valores de las presiones que le dan? ¿Qué valor les da el QF en el extremo arterial? 15 milímetros de mercurio. 15 milímetros de mercurio. ¿Y eso qué significa si es positivo, ese valor? Que tiende a salir del capilar. Que hay filtración. Bien. ¿Y en el extremo venoso qué valor les dio? -5. -5. Y entonces, ¿qué pasa cuando ese valor es negativo? ¿Absorción? ¿Cómo? ¿Favorece la reabsorción? Esa es la reabsorción. O sea, se opone a la filtración. ¿Vamos? Entonces, bueno, vamos a... No sé qué le pasa a mi mouse. Ahí está. Bueno. Entonces, como ustedes habían dicho, tenemos que en el extremo arterial tenemos una presión de filtración de 15 y en el extremo venoso de -5. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, continuamos con los cálculos. Tienen este gráfico que lo tienen que completar, es decir, acá tenemos la longitud del capilar, por lo tanto tienen que ubicar el extremo arterial y el extremo venoso en cada extremo del eje independiente. ¿Dónde pondrían el extremo arterial? Yo no sé bien en qué parte, pero lo pondría antes que el extremo venoso, o sea, al inicio. Claro, a la izquierda. ¿Acá? A la izquierda, sí. Acá sería el extremo arterial. ¿Venoso entonces?
El venoso A la más a la derecha. Acá. Sí. Bien. ¿Todos de acuerdo? Están muy callados. Sí. Bien, arterial. Bueno. Ahora vamos a Profe, yo tengo una señalar. duda. Sí, sí. ¿Es lo mismo ponerlos al revés? O sea, a la Sí. izquierda el venoso y a la derecha el arterial. En realidad acá tendría que haber una flecha, ¿no? Entonces la longitud del capilar, ¿cómo sería? ¿De dónde vamos? Claro, porque en El el flujo claro, en la siempre va de dónde la dirección del flujo. ¿Te acordás al principio cuando hablaba? De izquierda a derecha. claro, arterial al venoso. No, porque en la guía arterial, como no. había como dos ejes, pensé que era como que podías ponerlo de cualquiera de los dos lados, no había una flechita. Ah, bueno, es que en realidad es cuando va explicando, ¿sí? El caminito es de arteria a vena, de arterial a venoso el extremo, ¿sí? No de venoso a arterial. ¿Sí? Porque Está bien. ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, gracias. Bueno. Entonces, bueno, pusimos el extremo arterial acá, el extremo venoso acá. Entonces, dice que señale los valores de QF arterial, o sea, el valor que ustedes obtuvieron, y el venoso, ¿sí? En los ejes dependientes. Entonces, ¿cómo lo pondrían? El arterial va a ir por encima del 0. Bien, acá entonces, más o menos. Bien. Sí. Bien. ¿Y el otro? Y el venoso yo lo puse debajo del 0, entre el 0 y la rayita. Acá lo pusiste, pero acá. Claro, del otro lado, sí, donde dice venoso. Acá del otro lado, Bueno. sobre el eje Y. Bien, en este. Acá tenemos los 5 y el 15. ¿Estamos? Y les dice que esta línea trazada, ¿sí? Es UF 0. O sea que no hay, ¿qué? Movimiento, flujo. Bien, no hay Flujo. Bien, no hay flujo. Y ahora les pide que ploteen, es decir, que unan, ¿sí? Este valor con este valor. ¿Sí? Les dice que unan con una recta ambos valores ploteados en el gráfico. Entonces les va a dar ¿les dio esta recta? Sí. Sí. ¿Sí ¿Sí les dio así? Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, y si no les había dado, ahora lo tienen resuelto. Bueno, entonces, les dice que qué significado funcional tiene la recta cuando cruza, o sea, esta recta, ¿sí? Cuando cruza QF igual a 0. ¿Qué pasa acá? Funcionalmente, ¿qué significado funcional tiene? Hay un cambio desde la filtración a la absorción, ¿puede ser? No, escuché porque se cortó. Si hay un cambio desde la filtración hacia la absorción a partir del 0. Bien, pero acá, en este punto, acá, ahí, ¿qué pasa ahí? Determinada la longitud capilar hay un flujo que es 0. Bien. O sea, bueno, pero acá un equilibrio, es decir, no hay ni filtración ni reabsorción. ¿Sí? Estamos en un equilibrio. Entonces, ahora, ¿qué significado funcional tienen las áreas que quedan comprendidas por encima y por debajo de QF0 en el extremo arterial versus el venoso? Es decir, esta área, ¿sí? ¿Qué significado funcional tiene? Y esta área, ¿qué significado funcional tiene? Acá, ¿qué está pasando a medida? ¿Cómo? Que hay filtración y reabsorción. ¿En qué parte de filtración? A la izquierda hay filtración y a la derecha reabsorción. O sea, en este triangulito va a ir filtración y en este reabsorción. Muy bien. Ahora,
Esta área, ¿es igual a esta área? ¿Tiene el mismo tamaño? ¿Mm? No. Bien, ¿y por qué se da? ¿Qué significado funcional tiene que estas áreas sean distintas? ¿Son aspectos nutricionales? ¿Cómo? Aspectos nutricionales para que no se reabsorba lo mismo que ya se filtró, que sea mayor lo que se brinda a la célula que lo que se le va a retirar. Claro, O sea, ¿pero qué proceso entonces es el que se está dando en mayor cantidad? La filtración. Bien, hay mayor filtración con respecto a la reabsorción. ¿Sí? Profe, yo no entendí muy bien por qué mayor filtración con respecto a la absorción. O sea, por alguna necesidad. ¿Por alguna qué? Claro, lo que dijo la compañera, no lo escuché bien y no lo entendí. En realidad, nosotros al ver esto, ¿sí? Vamos a ver que cuando nos empieza el extremo arterial, ¿sí? Y vamos recorriendo, ¿sí? El capilar, ¿sí? Nosotros vamos teniendo que hay mayor filtración, ¿sí? Y esa filtración va a ir disminuyendo a medida que yo me voy alejando del extremo arterial y me voy acercando al extremo venoso, ¿sí? Como se va filtrando, ¿sí? Se va filtrando agua, porque lo estamos hablando desde agua, la filtración de agua, va a llegar un momento que al filtrarse agua, la presión hidrostática va a empezar a disminuir. Por lo tanto, el flujo va a empezar a disminuir, ¿sí? Del capilar hacia el intersticio, ¿sí? Para luego, en realidad, ¿qué va a pasar? Acá van a empezar a ponerse en juego qué presiones, que son las que me ayudan a hacer que el agua Las salga del coloidosmóticas. Oncótica, perdón. ¿Pero oncótica de qué? Capilar. Del Del capilar, que es la que nunca se modificó, siempre estuvo. ¿Se acuerdan? Que dijimos que no se había modificado esa presión. ¿Sí? Y también la presión hidrostática del intersticio, que es muy pequeña. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos observar que hay en realidad mayor filtración que reabsorción. Cuando hay patologías, ¿sí? O cambios en la permeabilidad, que eso se va a ver mucho más adelante, van a empezar a cambiar, ¿sí? Las presiones, ¿no? Los valores de las presiones, y puede llegar a ser que haya menor filtración y mayor reabsorción, o al revés, mayor filtración y mucha menor reabsorción. ¿Sí? Por eso es importante que sepan, ¿sí? Qué función cumple cada una de estas presiones, tanto las hidrostáticas como las oncóticas de ambos compartimentos. ¿Sí? Acá dicen siempre el valor de milímetros. En realidad sí. ¿Sí? Después dicen que el QF es 0, o sea, no hay absorción ni filtración, exactamente. ¿Sí? Porque está en equilibrio. Bueno, seguimos. Profe, tengo una duda yo. Sí. No entiendo por qué la presión hidrostática intersticial es negativa. ¿Tiene que ver por esto? ¿O... No, porque en realidad es negativa porque, capaz que hablábamos en la unidad microcirculatoria, ¿sí? ¿A quién teníamos que faltaba ahí en el dibujito? ¿Qué otra estructura faltaba? ¿Los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos, ¿qué función cumplen? Extraer el líquido o sea, sí, el agua líquida intersticial. Del líquido intersticial. Entonces lo que favorecen en realidad es que la presión hidrostática en el intersticio se haga negativa. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, genial. Bien, continuamos.
Bueno, ¿quedó claro? Ahora pasamos al punto donde dice que la presión coloidosmótica del plasma normal, ¿sí?, alcanza un promedio de 28 milímetros de mercurio, de los que 19 se deben a los efectos moleculares de las proteínas disueltas y 9 milímetros de mercurio al efecto Donan. Entonces, hay que aplicar los conocimientos de la unidad temática 1 y explicar esta afirmación. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan que con Gonzalo ustedes estuvieron viendo lo que era el efecto Gibbs-Donan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, eso estaba aplicado, ¿no?, a la célula. Es decir, la célula con su líquido intersticial. Ahora, este efecto, Donan, ¿lo podemos aplicar también al intravascular con el intersticial? Sí. ¿Se puede? ¿Por qué se puede? Porque al igual que en la célula, en el compartimento intravascular tenemos proteínas que son no difusibles, como el caso de la albúmina. Entonces va a generar un gradiente osmótico hacia adentro del canal. Bien, exacto. Muy bien. Y eso va a generar esa presión oncótica de 9. Pero a ver, acá dice que 19 milímetros de mercurio entonces son por las proteínas disueltas. Bien, y este 9 entonces se debe a las no difusibles. Que generan la presión oncótica, ¿puede ser? No, es que, porque acá estamos, a ver, nosotros decimos Profe, una pregunta, perdón. ¿No tiene que ver ese 9 con porque hay una mayor mayor cantidad de partículas y eso genera que atraiga nuevamente el agua? Perdón, pero no tiene que ver con eso, con que, o sea, el efecto de Donan lo que produce es no que haya un intercambio de proteínas, sino que haya un intercambio de partículas por las cargas negativas y positivas. Entonces, como va a haber mayor cantidad de partículas en el compartimento intravascular, eso es lo que genera esos 9 milímetros de mercurio. Bien, sí, pero a ver, vamos a ordenarnos un poquito, ¿sí? Nosotros, como dice la compañera, en el intravascular tenemos a las proteínas plasmáticas, que, como pasaba en la célula, no pueden atravesar la membrana. O sea, no pueden atravesarla. Entonces, al no poder atravesarla, ¿sí?, ¿qué es lo que generaban? Una presión oncótica. Nosotros tenemos la albúmina, ¿sí? Esto sería el intravascular y este es el intersticial, ¿sí? Entonces, la albúmina genera una presión oncótica, ¿sí o no? Sí. Bien, y esa presión oncótica lo que hace es que, ¿qué hace con el agua? La atrae. Lo atrae. Pero a su vez, ¿sí?, ¿qué pasa con las cargas de la albúmina? Son negativas. Son negativas, muy bien. Entonces, en una primera instancia, nosotros tenemos que, acuérdense que el intravascular y el intersticial, ¿sí?, tenían casi la misma concentración de sodio y de cloro, ¿no?, en una primera instancia. Por el efecto de las proteínas, ¿no?, que yo las tengo en mayor cantidad en el intravascular y no en el intersticial, lo que se produce es una mayor pasaje de agua del intersticio hacia el intravascular. ¿Estamos? Pero a su vez, por las cargas negativas de las proteínas, ¿qué es lo que me sucede? Me va a atraer mayor cantidad de sodio y me va a expulsar o repeler cloro. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, acá lo que se va a generar entonces es una presión coloidosmótica, es decir, por
el efecto de las proteínas y por el efecto del cloro y del sodio. ¿Mm? Pero, ¿qué pasaba en la célula cuando había mayor ingreso de sodio? Por esas proteínas que estaban adentro, ¿no? Ingresa agua también. Bien, pero ¿qué pasa? Si llega a pasar eso, entonces se lisa la célula, ¿verdad? La célula tiene la bomba de Bien, tiene la bomba. ¿Y esa bomba qué función cumple? sacar el sodio e ingresar el potasio. Bien. Entonces, en realidad ahí, ¿sí? No hay una presión hidroestática, es decir, no se genera una presión. Pero en el caso del intravascular, ¿sí? ¿Qué pasa con el intravascular? ¿Sí? Hay movimiento de iones, y ¿qué va a suceder? Que en este caso no está la bomba, no está la bomba, entonces va a ingresar sodio, poca cantidad de sodio, y va a salir cloro, pero por el efecto de las proteínas, por las cargas de la proteína, ¿sí? Entonces esto va a generar una presión hidrostática en el capilar, y esto se debe a que está conformado el capilar porque, ¿qué tiene el capilar? ¿Cómo está conformada su pared? Endotelio. Por el endotelio, sí, pero ¿qué tipo de epitelio es? Plano. Entonces, las mismas células de ese epitelio, ¿sí? Van a generar, ¿no? Van a resistir a esa entrada de agua. Por lo tanto, se va a producir una presión hidroestática. Que la presión hidroestática, ¿qué es lo que me va a generar a mí? Con respecto al agua. La salida. Se va a oponer. La salida del agua. Bien, va a salir, entonces va a salir agua del capilar hacia el intersticio. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, tengo una pregunta. En el borón dice que solamente hay movimiento de agua cuando hay cloruro de sodio, no cuando hay o cloro o sodio solamente. ¿Por qué? Es O que en sea, realidad, perdón, en este caso tenemos cloro y sodio. O sea, igual, aunque estén, o sea, sí o sí, cuando están los dos, forman cloruro de sodio y por eso es que atraen el agua, ¿o cómo sería? en realidad es porque, o sea, no es que atraen el agua, es porque cambia la osmolaridad del compartimento, al haber mayor o menor cantidad de cloruro de sodio. Bien. O más sodio que de cloro. ¿Sí? Eso es porque cambia la osmolaridad, ¿no? Hay una presión osmótica en uno de los compartimentos que genera que haya pasaje o no de agua. Bien, ¿Sí? gracias. Profe, perdón, a mí no me quedó muy claro por qué se empieza a generar esta presión hidrostática a diferencia de lo que pasaría en el entorno intracelular. O sea, ¿por qué es distinta en el Porque capilar? la célula, ¿sí? En realidad la membrana celular, ¿no? Es elástica. Entonces, a medida que va entrando agua, no genera una presión hidrostática dentro de la célula. En cambio, en este compartimento, las células que están unidas una al lado de otra y forman el epitelio, ¿sí? Cuando entra agua, lo que me hacen es aguantan, ¿no? Esa cantidad de agua que está entrando. Entonces lo que se genera es esa presión hidrostática. ¿Se entendió? Genial, profe, gracias. Bueno. Sí, profe. Bien, ahora seguimos con Donald. El efecto Donald a nivel intracelular también depende en parte del pH intracelular. ¿Por qué? ¿Por qué será el efecto Donald? Porque las proteínas a determinado pH Cuando hablas de determinado pH,
¿A qué pH te referís? O sea, el pH neutro fisiológico. O si, ¿cuál sería ese pH fisiológico? 7,2. 7,35 a 7,45. Bien, ese es un rango. Bien, entonces a ese pH fisiológico las proteínas se encuentran, ¿de qué manera? En estado fisiológico. Y si el pH aumenta o disminuye, se van a desnaturalizar las proteínas. No iríamos por ahí. En realidad, no. A ver, ¿hay alguien que lo haya pensado de otra manera? Yo más o menos, pero no sé si está bien. A ver. Yo le puse que se relaciona por la carga ácida celular que se genera por la producción de ácidos volátiles y los ácidos fijos. Claro, pero yo quiero que me relacionen, ¿no? Que el efecto Donan a nivel intracelular, ¿no?, depende en parte del pH intracelular. ¿Por qué? Puede ser porque las proteínas actúan como buffers. ¿Y qué pasaría con eso? Por lo tanto, al actuar como buffer, la proteína puede volverse neutra. Entonces, el efecto Donan se reduce porque el efecto Donan se activa por la negatividad de las proteínas. Bueno, vamos más o menos por ahí. ¿En qué pH, ¿sí?, o qué valor me pueden dar más o menos aproximado, las proteínas se encuentran con carga negativa? A ¿No pH es a fisiológico. pH fisiológico? Bien, bien. O sea que normalmente el pH intracelular, ¿sí?, hace que esas proteínas tengan carga negativa, ¿o no? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hay modificaciones en el pH plasmático, es decir, en el intravascular? ¿Va a tener los mismos efectos con el efecto Donan ahí, en el intravascular? Ya cambiamos de lugar, ¿sí? Recién hablamos de una célula y ahora hablamos. Puede llegar a ver si uno modifica el pH del plasma. Es decir, nos salimos de ese rango fisiológico. Puede ser que no se modifique por el tema de los buffers que tiene el plasma. No, sí se va a modificar. A ver, ¿por qué se modificaría y por qué no? Porque es como que están relacionados, o no va a depender. Si yo tengo en un medio extracelular, no sé, se acidifica, me va a generar una alteración en el compartimento intracelular. ¿O no? Vos me estás relacionando intravascular con intracelular. A ver, volvamos a hacer el caminito entonces, porque no te seguí. No es, creo que mi compañera está tratando de decir que cuando hay un cambio en el medio externo, en el líquido, o sea, sí, en el medio externo, eso va a afectar al líquido extracelular. Entonces, si afecta al líquido extracelular, eso puede llegar a afectar a lo que sería la célula, y también ella plantea de que puede llegar a hacer cambios a nivel intravascular. Creo que hasta ahí llegué. Bueno, pero hay que explicar el cómo. ¿Cómo es que pasaría tal cosa? Y es que si hay o sea, si va a haber un movimiento de cargas, si va a haber un movimiento de partículas, y por lo tanto va a haber más partículas a nivel intravascular, según el tipo de cargas que se movilicen, va a haber un cambio en el pH. ¿O no? A ver, no, lo que pasa es que
El efecto primario en este caso es, yo modifico el pH plasmático, es decir, el pH del plasma, ¿sí? De la sangre, del intravascular. Lo estoy modificando. ¿Sí? Entonces, va a haber un efecto, o sea, ese pH plasmático, esa modificación, me va a producir el mismo efecto que pasa en la célula con el efecto Donald. ¿Se entiende? Pero si a nosotros ya nos llegan a desprotonar alguno de los grupos de las proteínas y nos libera estos protones al plasma, ahí no se vería aumentado el pH, o sea, no se relacionaría con las proteínas, es al los revés. productos no difundibles. No, en realidad por eso les hago el camino que es al revés. Yo modifico la cantidad de protones que hay en el plasma. Por eso modifico el pH. Es decir, puedo aumentar la cantidad de protones o lo puedo disminuir por una alteración. Porque si disminuimos el pH, van a tener carga más positiva las proteínas, entonces no vamos a tener la presión oncótica, no va a entrar tanta agua, tampoco va a entrar sodio porque va a estar más positiva la membrana, o sea, el capilar, ¿o no? Bien, ¿y qué pasaría si el pH entonces es básico? Y pasarían a ser más positivas todavía, más negativas, perdón. Que aumentaría la presión oncótica dentro del capilar. Bueno, bien. Bien, porque en realidad, acuérdense que las proteínas en realidad tienen un punto que se le llama isoeléctrico. ¿Se acuerdan qué es el punto isoeléctrico de las proteínas? Sí, en donde están la mitad de los grupos protonados y la mitad desprotonados. Bien, pero ¿qué es el pH al cual están? ¿Sí? La carga neta es cero, es decir, igual cantidad de cargas positivas como de negativas. Ese es el punto isoeléctrico de una proteína. Entonces, si yo el pH lo hago más bajo, o sea, lo hago por debajo, lo bajo de ese punto isoeléctrico o lo subo del punto isoeléctrico, va a cambiar la cantidad de cargas que yo tenga, más negativas o cargas más positivas. Y ahí se va a ver afectado entonces el efecto Donald. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, seguimos con el último punto. Profe, perdón, no me oí. Entonces, produce efectos, o sea, produce cambios en el efecto Donan porque hay mayor cargas negativas y por lo tanto eso va a generar Claro, pero dependiendo del pH del plasma. ¿Estamos? Claro. Puedo tener mayor cargas negativas como mayor cargas positivas. Y eso va a seguir el movimiento del efecto Donan de las cargas para equilibrar. ¡Ah! Genial. Gracias. De nada. Bien, entonces. Profe. El último punto. Profe. Sí. Sí, o sea que se afectaría el punto isoeléctrico, o sea, sería eso básicamente, ¿no? Claro, vos le cambiás el punto isoeléctrico, dependiendo del pH, va a modificarse. Claro, se estabiliza sería. Exacto. Cambian. Cambian la cantidad de cargas que vos tenés. Puede ser que tengas mayor cantidad de cargas negativas o mayor cantidad de cargas positivas. Dependiendo del pH. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Ustedes vieron con los ayudantes, ¿sí?, que hay distintos tipos de capilares. Están los continuos, los fenestrados, ¿sí?, y los sinusoidales, que tienen distintas características, y lo podemos encontrar en distintos órganos. Entonces, dice que para las macromoléculas, hasta ahora habíamos visto solutos sin carga, el agua, y ahora vemos las macromoléculas. Por ejemplo, una macromolécula, ¿cuál podría ser?
la que quisiéramos transportar, ¿sí? Y no puede pasar por difusión ni por transporte paracelular, por ejemplo. ¿Cuál sería una macromolécula o cuáles son las macromoléculas que ustedes piensan que pueden ser transportadas a través del transporte transendotelial o a través del endotelio? La LDL o Bien, la transferrina. La LDL. ¿Quién más? La Ferritina. glucosa. ¿Cómo? La glucosa. La glucosa no es una macromolécula. Además tiene transporte. ¿Cómo se transporta la glucosa? Ah, bien, Por bien. No, canales luz, claro. entendí otra cosa. Bueno, ¿y qué otra macromolécula podríamos transportar? La transferrina. No. ¿Y en qué otra más? Lípidos, ácidos grasos libres. No, los ácidos grasos libres me recién dijeron las LDL. El agua. ¿El agua es una macromolécula? Recién acabamos de ver cómo es que se pasaba el agua. ¿Sí? La insulina puede ser. La insulina tiene receptores, pero no se transporta. Lo que nosotros queremos hacer es pasar una molécula de un lado a otro. Bien, la albúmina. Nosotros queremos hacer pasar una macromolécula del lado intravascular, ¿sí?, hacia el otro lado, para que cumpla una función, o no. Entonces, estas macromoléculas, ¿sí?, dependiendo de la característica del capilar, va a ser transportada. Y este transporte se llama transporte transendotelial. Entonces les dicen que tienen que construir un texto explicando, ¿sí?, cómo es que se transportan las macromoléculas, ¿sí?, en los distintos capilares. ¿Cómo podría ser en el caso de un capilar continuo? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual se transporta de manera Citosis. transendotelial? Por transitosis, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? Van a haber zonas donde vamos a encontrar caviolas, Bueno, que están donde acá, ¿no? se van a Leíste. producir invaginaciones que van a formar vesículas, que dentro de las vesículas se van a encontrar estas macromoléculas que se buscan transportar, y se puede dar por medio de cadenas o sea, vesiculares dentro de la célula a lo largo de toda la extensión citoplasmática hasta llegar al otro polo celular, como de una región basal o una apical, por ejemplo. Bien. Y ese sería, entonces, ¿qué diferencia hay entre este transporte y este? Porque te entendí que se fusionaban las vesículas. Claro, yo en realidad lo que dije fue capaz que el segundo ejemplo, ese que tenemos una cadena bien. vesicular, y el otro sería transitosis como que propiamente, porque es la migración de una sola vesícula de un polo celular a otro. Bien, ¿y cómo es que la macromolécula se une a esa caviola? Puede ser por un Por proceso receptor. Claro. Por receptor. ¿Y por qué otro mecanismo? por pinocitosis, ¿no se puede dar también? Por cargas en la caviola. Por las cargas, ¿sí? Algunas veces por las cargas. Entonces, tenemos este mecanismo, ¿sí?, y el que comentó el compañero, que lo que sucede acá es que se generan vacuolas, vesículas vaculares, que se fusionan y generan como si fuese un canal, ¿no?, un poro, ¿sí?, donde atraviesa la macromolécula. Y en el caso de los fenestrados, ¿cómo sería?
¿Qué transporte? ¿O qué mecanismo son los que...? Los fenestrados no permiten pasar moléculas de un tamaño bastante reducido a través de los espacios. Sí, bien, pero acá tenemos ¿qué? También tenemos Puede ser alveola. lo que se llaman las ventanas. ¿A eso se refiere? ¿Las ventanas de Sí. difusión serían? Sí, pero también que tenemos, bueno, en realidad son canales transendoteliales, le llaman. ¿Sí? Estos. ¿Mm? Sí, Y que tiene que por ver acá, con las uniones, profe, ¿o no? sí, exactamente. Ujú. Que si son uniones oclusivas, que en realidad no son en los fenestrados, perdón, esos son en los No, continuos, pero esos son en los cerebrales. Pero en los fenestrados están las uniones adherentes, si no me equivoco, o de hendidura, y que permiten el pasaje de ciertas moléculas que van desde los 10 micrómetros hasta los 4, no sé si son micrómetros o nanómetros, perdón, hasta los 4 o 6, Bien. según el tipo de unión. Bueno, y en Profe, el caso... pero eso, una duda, ¿eso no sería paracelular en el caso de las uniones? Sí, sí, es paracelular, pero O en sea, este caso, vos tenés una parte que es paracelular y otra que es transcelular. y el transendotelial sería, o sea, sería transitosis, sería el mismo mecanismo que en el continuo, ¿no? En lo que sería el transendotelial. Claro, sí, pero también, o sea, ese sí, transendotelial. Lo que pasa es que también te ayuda el hecho de que tenga, ¿qué cosa? Penetraciones. Bien. ¿Sí? Bien, y en el caso de los sinusoides, acá, de los que son discontinuos, también tenemos las caveolas, ¿sí? Y también pueden pasar en realidad acá por las fenestraciones, ¿sí? O sea que dependiendo del tipo de endotelio que tengamos, ¿no? Va a haber mayor pasaje transendotelial o directamente vamos a tener una mezcla de ambos, paracelular o transcelular, ¿sí? Dependiendo también de la función del órgano. ¿Sí? En el caso de los continuos, ¿sí? ¿Dónde encontramos mayormente este tipo de capilares? Que casi no dejan en realidad pasar ¿En el intestino o macromoléculas. No, el o sea, epitelio cerebro, intestinal? músculo. Bien, En las barreras en las barreras hematocefálicas. hematocefálicas, Claro. bien, y también en la testicular, por ejemplo, testicular. donde no deben llegar cosas. Y por ejemplo, en el sinusoide, los capilares sinusoidales, ¿dónde los encontramos? En los vasos linfáticos secundarios. Médula ósea. ¿Y en dónde más? En el hígado. En el hígado, ¿sí? ¿Qué función cumple el hígado? De filtrar. La absorción de nutrientes. ¿Pero qué más? El hígado. ¿Qué función cumple? Desintoxica. Sintetizar y secretar proteínas. Claro. Bueno, tiene un montón de funciones, muchas, ¿sí? Que hacen que él necesite, ¿no? O sea, que lleguen o que pasen, ¿no? Moléculas que tal vez tengan que ser también tóxicas o xenobióticos, ¿no? Que tengan que ser eliminados del organismo, ¿no? Y la mejor manera de poder eliminarlos es que puedan ser filtrados rápidamente o pasar a través de las células sinusoidales, ¿sí? Bueno, terminamos con el práctico. ¿Les ha quedado alguna duda? Ahora el jueves que viene van a seguir con lo que es linfático, ¿no? Que sería la otra estructura de la microcirculación. Y ahí, bueno, cerraríamos en realidad la unidad microcirculatoria. Profe, yo tengo una duda, perdón. Hay, en el capítulo de Tres Guerres habla de que ante alteraciones de los intercambios capilares
cuando hay un aumento secundario de la presión hidrostática capilar, se puede dar un acúmulo anormal de líquido o edema. Entonces plantea que esto se puede dar, por ejemplo, en enfermos que presentan insuficiencia renal, porque dice que disminuye la eliminación de agua y electrolitos. Pero lo que no entiendo, si hay un aumento de la presión hidrostática capilar, ¿por qué disminuye la eliminación de agua y electrolitos por el riñón? No, es que, a ver, volveme a decir bien, porque en realidad yo lo que entendí de lo que vos me dijiste es que porque hay una patología a nivel renal que no se puede eliminar o hay retención de líquido, ¿sí? Lo que aumenta es el volumen del líquido extracelular, o sea, el intravascular. Entonces te aumenta la presión hidrostática. Por lo tanto, va a haber mayor filtración de agua y se te va a producir el edema intersticial. Eso es lo que yo entendí. Lo que vos me dijiste. Bien. No, está ¿Sí? bien. Ahí Pero bueno, sí no se entendí. metan en patología todavía. No, es ¿Sí? que ya estoy con patología aparte, entonces como que leo todo. Claro, Bueno, no, es que, o sea, es lo que yo te acabo de entender, yo no lo leí, pero bueno, corregime si estoy mal con lo que vos me acabas de comentar. eso era lo que decía, pero yo había interpretado de otra forma. Claro, en realidad vos tu riñón está filtrando menos cantidad de agua, por lo tanto va a haber un aumento en el volumen del LEC. Claro, ¿Sí? ahí entendí. Sí. Entonces Gracias, eso profe. genera una mayor presión hidrostática a nivel de la microcirculación. Claro. Y va a generar entonces mayor salida de agua del intravascular hacia el intersticial. Bien. ¿Sí? Y Sí, te va a generar un edema si es que no hay una buena también de absorción por parte de los linfáticos, ¿no? claro. Bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, de nada. Chao. Adiós.